inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una a sí misma. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Recordando que el pasado 4 de octubre cumplimos medio siglo en el espacio, ya dediqué un programa a enfocarlo en cuanto al impacto que ha tenido la exploración espacial en la astronomía. Es muy extenso. Obviamente no es el único impacto, ya lo dije, ha sido en muchos órdenes de nuestra vida. Y la exploración espacial, aunque no parezca, permea a nuestro alrededor. Pero hablar del impacto en la astronomía lo he tenido que dividir en 3 secciones. En primer lugar, el impacto que tuvo en nuestro conocimiento sobre el satélite natural de la Tierra, la Luna, el cual especialmente en la década de 1960 fue una actividad enorme en vistas al intento que se tenía de que el ser humano llegara a la superficie de la Luna. De ahí la gran cantidad de sondas que fueron dedicadas a la exploración de este cuerpo. La segunda parte sería lo que trabajaremos el día de hoy, el impacto en nuestro conocimiento del sistema solar. Y la tercera, estaremos hablando de lo que hemos aprendido del espacio profundo, más allá de las estrellas. El conocimiento de nuestro sistema en finales de la década de 1950 realmente ya estaba muy detenido. Los telescopios no crecían, se tenía un gran problema por el peso. En esa época, el telescopio más grande del mundo era el famoso telescopio Hale de Monte Palomar con un espejo de 5 metros de diámetro. Años después, la Unión Soviética lograría vencer ese límite y construir su telescopio de 6 metros de diámetro. Pero aún así, por prácticamente décadas, los telescopios no crecieron y con ello continuó limitado el conocimiento de los cuerpos más cercanos a nosotros. La apertura de la exploración espacial fue una señal de que teníamos la posibilidad de viajar, de enviar sondas, robots, hacia los planetas, los satélites de los planetas, cometas, asteroides, etc. Y obviamente si los intentos de realizar esto con nuestro satélite implicaron fallas, errores de cálculo, problemas de propulsión, etcétera, de comunicaciones que eran muy importantes, lo mismo se dio en la exploración del sistema solar. Los primeros cuerpos, y hay que señalarlo, los primeros cuerpos que fueron explorados serían los planetas más cercanos a nosotros. Y de nueva cuenta, como era clásico en la época, la Unión Soviética se adelantaba. La Unión Soviética fue quien envió la primera sonda automática hacia el planeta Venus y también la primera sonda automática hacia el planeta Marte, que de hecho posteriormente este país habría de concentrar más sus esfuerzos hacia Venus, mientras que los Estados Unidos de América se enfocaban hacia el planeta Marte.
Pero vamos tomando un poco de orden porque es tanto lo que se ha hecho que mejor es hacer un recorrido de lo que se ha logrado desde el planeta más cercano al Sol hasta el último e incluso lo que viene con los planetas enanos que están más allá de Neptuno. Por ejemplo, el caso de Mercurio. Mercurio fue explorado por primera y hasta ahorita única vez por la sonda Mariner 10, una sonda que fue colocada en órbita alrededor del Sol, que habría de tener varios pasos, no solo en las cercanías de Mercurio, sino también en las cercanías del planeta Venus. Y en esos pasos, sobrevuelos, como les llamamos, habría de lograr captar la superficie del planeta, no en su totalidad, pero sí para darnos una idea de lo parecido que es Mercurio a nuestro satélite natural, la Luna, con cráteres, montañas, grietas y fallas. Es hasta este año cuando otra sonda está viajando hacia Mercurio y de hecho está por tener su primera aproximación. A diferencia de Mariner 10, la sonda Messenger no va a estar haciendo sobrevuelos, va a realizar algunos únicamente como un ajuste de su órbita, pero habrá de colocarse, de insertarse en órbita alrededor del planeta en el año 2011 para estudiarlo ya con mucho detalle. Mercurio con esta sonda será perfectamente cubierto y aprenderemos mucho sobre un planeta que está con una temperatura constante de 350 grados centígrados en el hemisferio que recibe la luz del Sol. Venus siempre fue un gran problema por la densa capa de nubes que lo cubre. Una atmósfera 90 veces más pesada que la atmósfera de nuestro planeta. Nosotros sentiríamos, si nos paráramos hipotéticamente en la superficie de Venus, el rigor de esa presión 90 veces mayor. Y eso fue un obstáculo porque no se lograba penetrar, no se lograba ver la superficie del planeta. Tendría que pasar un tiempo todavía para lograr conocer el suelo venusino. Logramos tener las primeras imágenes del suelo venusino gracias a una sonda de la Unión Soviética que logró descender suavemente y nos mostró un terreno muy parecido a una zona volcánica. Desafortunadamente, tales sondas sobrevivieron unos cuantos minutos, del orden de 20 minutos, porque terminaron derretidas con una temperatura de 470 grados centígrados. Otras sondas posteriormente habrían de trabajar en darnos un mapeo de toda la superficie de Venus, pero para ello tuvo que utilizarse un sistema de radar, enviar la señal para que rebotara y medir el tiempo y que una computadora fuese creando el relieve de la superficie. Y fue así como finalmente, gracias especialmente a la sonda Magallanes, pudimos tener una visión de cómo era Venus si lo despojáramos completamente de su atmósfera. Venus sigue siendo estudiado actualmente por una sonda que se llama Venus Express y que está dedicada especialmente ahora sí, al estudio de su atmósfera. Marte fue el otro planeta, el de los primeros en tener objetivos sobre él, y la Unión Soviética, como ya lo dije, envió las primeras sondas. Pero las primeras que nos revelarían la superficie fueron las sondas Mariner, especialmente Mariner 4 de los Estados Unidos, que nos mostró que Marte, al igual que muchos otros cuerpos en el sistema solar, está plagado de cráteres. Una más, Mariner 9, habría, después de sobrevuelos de Mariner 6 y 7, habría de colocarse en órbita y verdaderamente hacer el primer mapeo fino con miras a el descenso de dos naves americanas que se daría años después, los Vikingo. Los Vikingo se componían de un orbitador para estudiar el planeta a gran altura y unas cápsulas de descenso
que nos revelarían con mucho detalle la superficie de Marte y las cuales además permitirían la primera exploración biológica en otro cuerpo que no fuese la Tierra, ya que llevaban un laboratorio destinado a analizar muestras del suelo marciano que eran tomados por una pala mecánica. El suelo marciano ha seguido siendo escrutado a través de diversas sondas que han estado en órbita. Después de 20 años de ausencia en la exploración de Marte, en la década pasada, los Estados Unidos enviaron a Mars Pathfinder, que habría de recorrer la superficie, y otras sondas que estarían en órbita del planeta, hasta que finalmente se llegó al propósito de tener vehículos rodantes autónomos que durante ya 2 años han estado explorando el suelo marciano, y en una misión que todavía ha sido extendida. Una sonda más está viajando hacia Marte en estos momentos, y en mayo de 2008 estará descendiendo en el polo sur marciano para tratar de tener la primera evidencia de la existencia bajo el suelo marciano, escarbando, de agua líquida. Los asteroides no han escapado a la exploración del sistema solar. También de ellos hemos aprendido mucho. Sondas que han pasado cerca de asteroides como Gaspra o como AIDA, e incluso han logrado detectar el primer satélite de un asteroide, o sea, un pequeño asteroide girando alrededor de otro. Y podemos recordar el impacto que nos dio el conocimiento provisto por Neil Shoemaker, una sonda que orbitó durante 1 año al asteroide Eros. Obviamente había que ir más allá de Marte, y eso lo hicieron primero las sondas Pioneer. Pioneer 10 y Pioneer 11 serían los primeros artefactos que se acercaron en sobrevuelo nada más a Júpiter y a Saturno. Eso fue un ensayo, porque luego seguirían los Voyager, la misión ambiciosa para recorrer los planetas externos del sistema solar, aprovechando que en la década de 1980 se daría una conjunción planetaria. Los planetas estaban prácticamente colocados en serie en sus órbitas, lo que permitía enviar hacia uno de ellos, hacia el gigante Júpiter, y que Júpiter gravitacionalmente lanzara la sonda, obviamente con una trayectoria muy calculada, hacia Saturno, y luego Saturno la lanzara hacia Urano, y Urano a su vez hacia Neptuno. Voyager 1 solo visitó a Júpiter y Saturno. Voyager 2 fue el que estuvo en las condiciones más apropiadas de posicionamiento de los planetas para hacer este ejercicio. Y así fue como tuvimos una imagen totalmente diferente de estos sistemas, no de estos planetas, sino de estos sistemas, porque prácticamente, casi podríamos decir, es un pequeño sistema planetario, considerando que no se le llama así porque el centro de gravedad no es una estrella, sino son planetas. Pero hay tantos mundos a explorar ahí, y con tantas cosas interesantes. Júpiter, obviamente, con toda la turbulencia de su atmósfera, un planeta compuesto básicamente de gas, hidrógeno, helio, metano, amoníaco, con su gran mancha roja, un torbellino, algo parecido a un huracán que ha permanecido por décadas, y la diversidad de condiciones que se encuentran en cada uno de sus satélites. Cada uno tiene algo especial. Io, el satélite con mayor actividad volcánica en todo el sistema solar, o Europa, que posiblemente tiene un océano bajo su suelo congelado. Lo mismo habría de pasar con Saturno al explorar el planeta, al definir con claridad la naturaleza de los anillos y muchos de sus satélites
que muestran también que cada uno de ellos es un mundo a ser explorado. Voyager 2 habría de completar la nueva visión que tenemos ahora del sistema solar profundo al aproximarse al planeta Urano en 1986, mostrarlo un planeta tranquilo realmente, sin mucha actividad, nada notorio en su atmósfera, pero con satélites muy interesantes. Y 3 años después habría de alcanzar a Neptuno para también mostrarnos a sus satélites y la actividad que es mucho mayor en la atmósfera de Neptuno que en la de Urano. Hasta ahorita es la única información, los únicos elementos que tenemos para conocer más estos planetas que son los más alejados del sistema solar. Tendrían que pasar varios años para regresar a Júpiter con la misión Galileo, que en este caso ya no fue un sobrevuelo, sino ingresar en órbita del planeta y estudiarlo con detalle durante algunos años, incluyendo el envío de una pequeña cápsula que habría de penetrar la atmósfera de Júpiter y revelarnos información sobre su naturaleza, la composición, el estado en que se encuentra. También a Saturno se habría de regresar. Todavía Cassini, una sonda automática, se encuentra en órbita del planeta y no solo nos ha dado nueva información sobre los anillos y el comportamiento de la atmósfera de este bello planeta, sino que también nos ha revelado descubrimientos como los lagos de metano en Titán, la primera cápsula que se posó en la superficie de este satélite, y los geysers que se presentan en Enceladus. Hay una misión que viaja a la profundidad del sistema solar actualmente. Fue lanzada el 19 de enero de 2006. Tiene por objetivo los objetos del cinturón de Kuiper, incluyendo el planeta enano Plutón y posiblemente 2 de estos objetos más. Pero es un largo viaje. Apenas el 28 de febrero de 2007 se aproximó a Júpiter para recibir un empujón gravitacional que lo lleve en una trayectoria que le permita hasta el 24 de julio de 2015 aproximarse a Plutón, y tendremos las primeras imágenes de este planeta y sus 3 satélites naturales. Los cometas han sido explorados también. Todo inició con el retorno del célebre cometa de Halley en 1986. El programa espacial americano estaba prácticamente desarticulado en cuanto a investigación científica y no envió ninguna sonda. En este caso fueron los europeos, los japoneses y todavía la Unión Soviética quienes enviaron 5 naves que se aproximaron al cometa y nos dieron por primera vez una imagen del núcleo que nunca se había logrado observar por ser tan pequeño y por estar normalmente envuelto en una nube de gas y de polvo. A Halley le seguiría el núcleo del cometa Worrelly, posteriormente el núcleo del cometa Wild 2, del cual incluso fue posible capturar partículas de polvo del cometa y traerlas de regreso a la Tierra. En el laboratorio del Centro Espacial de Houston, ahí tenemos muestras del cometa y podemos decir más todavía, muestras del material primigenio donde se formó nuestro sistema solar hace 5.000 millones de años. El último encuentro con un cometa fue en el año 2005, cuando la sonda Deep Impact se aproximó, lanzó una cápsula que habría de impactarse con el núcleo del cometa Tempel 1. Las reacciones que se dieron, incremento de brillo, medición de los materiales, permitió comprobar la gran cantidad de agua que existe en estos cuerpos. Y la sonda que capturó
polvo del cometa Wild 2 ha sido reprogramada para acercarse la próxima década de nuevo a Tempel 1 y observar el cráter que logró impacto profundo el año 2005. Esto nos revela toda una nueva información, pero un panorama diferente de lo que sabíamos antes de la exploración espacial del sistema solar. Una infinidad de cuerpos a los cuales obviamente se hacen proyectos con el propósito de explorarlos en el futuro. Hay una misión Juno que se planea enviar a Júpiter y que quizás más que enfocada a estudiar el planeta sea enfocada a estudiar los satélites. Los satélites son grandes candidatos para enviar sondas que desciendan en su superficie y estudien sus particularidades, como por ejemplo el satélite natural de Saturno, que es Iapetus. Iapetus presenta un hemisferio oscuro y un hemisferio brillante, y no por la iluminación del Sol, sino porque evidentemente la composición de su superficie es totalmente diferente, con una frontera claramente marcada. ¿Qué fue lo que pasó en Iapetus para que se encuentre en esas condiciones? Eso puede ser muy revelador en cuanto a la evolución que ha tenido nuestro sistema. Y ni qué decir del último planeta, de la Tierra. La Tierra indudablemente que ha sido explorada en demasía. No solo son los satélites de comunicaciones o los meteorológicos, son aquellos que estudian los recursos naturales, los que están evaluando el comportamiento del agujero en la capa de ozono, especialmente en la Antártida, los que están dándonos mucha información sobre el campo magnético del planeta y sus reacciones con nuestra estrella, el Sol. También la visión de ese planeta, del planeta Tierra, ha cambiado por el impacto de la exploración espacial en este medio siglo que ya se ha cumplido.